Desde afuera parecía la familia real perfecta, pero entre las paredes del palacio, una madre se preparaba para convertirse en la asesina de sus propios hijos. En el silencio impenetrable del Palacio de Castilla, el año 1407 marcó el comienzo de una tragedia que resonaría durante siglos. La reina Isabela de Castilla no era simplemente una monarca, era una mujer atrapada entre el deber maternal y la supervivencia dinástica, forzada a tomar decisiones que harían palidecer incluso a los tiranos más despiadados de la historia. Los pasillos de mármol del Palacio Real respiraban con una elegancia que ocultaba secretos mortales. Cada tapiz bordado con hilo de oro, cada candelabro de plata, cada ventana emplomada que filtraba la luz del amanecer, todo servía como telón de fondo para una conspiración que se gestaba en el corazón mismo de la monarquía. La reina Isabela caminaba por estos corredores cada madrugada, sus pasos silenciosos sobre las piedras frías, mientras calculaba el precio exacto que tendría que pagar para mantener su corona. Las tres hijas de la reina, Catalina de 15 años, María de 13, y la pequeña Ana de apenas 11, dormían tranquilas en sus aposentos, ajenas al destino que su madre había comenzado a planear para ella. Eran hermosas, inteligentes, y representaban todo lo que una madre podría desear en sus descendientes. Pero también representaban algo más peligroso, amenazas potenciales a la estabilidad del reino, piezas de ajedrez en un juego político que Isabela ya no podía controlar. El problema había comenzado meses antes, cuando los espías de la corte interceptaron correspondencia secreta entre los nobles rebeldes y potencias extranjeras. Los documentos revelaban un plan devastador: utilizar a las princesas como pretextos para reclamaciones dinásticas, casarlas con príncipes enemigos y eventualmente usarlas para deponer a Isabela y fragmentar el reino en territorios controlados por señores feudales ambiciosos. Lord Rodrigo de Mendoza, el consejero más cercano de la reina, había sido el primero en sugerir lo impensable. Durante una reunión nocturna en la torre más alta del palacio, con solo las llamas de las velas como testigos, había pronunciado las palabras que cambiarían todo: Majestad, mientras sus hijas vivan nunca habrá paz para su reino. Isabela había rechazado la sugerencia inicialmente, con el horror natural de cualquier madre ante la idea de dañar a sus propios hijos, pero las semanas pasaron, y los informes de los espías se volvieron más alarmantes. Los duques de Aragón estaban negociando secretamente el matrimonio de Catalina con el príncipe francés. Los condes de Valencia planeaban secuestrar a María para casarla con un noble y Ana, la más pequeña, había sido prometida en secreto al heredero del reino de Navarra por nobles traidores que buscaban crear un estado títere. Cada noche Isabela yacía despierta en su lecho real, torturada por visiones de un reino desgarrado por guerras civiles, de sus hijas convertidas en reinas títeres de potencias extranjeras, de su propio linaje siendo utilizado como arma contra todo lo que había construido. El peso de la corona sobre su cabeza se sentía más pesado con cada amanecer, y la sonrisa de sus hijas durante el desayuno se había convertido en un recordatorio doloroso de las decisiones imposibles que enfrentaba. La transformación de Isabela de madre amorosa a estratega despiadada no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, como el veneno que lentamente se extiende por las venas. Primero vinieron las consultas secretas con alquimistas de la corte, hombres de ciencia que conocían los secretos de hierbas mortales y pociones letales. Después, las reuniones clandestinas con médicos que podían simular enfermedades naturales y crear certificados de defunción que no levantarían sospechas. Alfonso Martínez, médico personal de la familia real, había sido el primer profesional en comprender la verdadera naturaleza de las consultas de la reina. Un hombre de 60 años con décadas de experiencia en la corte, había visto suficientes intrigas palaciegas para reconocer los signos. Cuando Isabela comenzó a preguntarle sobre enfermedades que afectaban específicamente a jóvenes de cierta edad, sobre síntomas que podrían explicar muertes súbitas pero aparentemente naturales, él supo que se había cruzado una línea peligrosa. Vuestra Majestad,
Le había dicho durante una de estas consultas: hay conocimientos que es mejor dejar sin explorar. Pero Isabela ya había llegado demasiado lejos. La presión de los nobles rebeldes se intensificaba cada día. Los espías reportaban que los planes para usar a sus hijas estaban avanzando rápidamente. El tiempo se agotaba, y con él, las opciones de la reina. La decisión final llegó en una noche tormentosa de octubre, cuando un mensajero llegó al palacio con noticias devastadoras. Los duques rebeldes habían acordado una fecha específica para el secuestro simultáneo de las 3 princesas. El plan era audaz y coordinado. Durante el Festival de Todos los Santos, cuando la seguridad del palacio estaría relajada por las celebraciones, grupos armados tomarían a cada princesa y las transportarían a diferentes fortalezas, donde serían mantenidas hasta que aceptaran los matrimonios ya negociados en secreto. Isabela recibió esta información en su estudio privado, rodeada de mapas del reino y documentos de estado. La lluvia golpeaba violentamente contra las ventanas, creando un ritmo hipnótico que parecía marcar el compás de su pensamiento. Era ahora o nunca. Sus hijas serían secuestradas en 3 días, y una vez que eso ocurriera, perdería cualquier control sobre sus destinos y sobre el futuro del reino. Esa noche la reina tomó la decisión que la perseguiría por el resto de su vida. No había alternativa, se dijo a sí misma. Era elegir entre 3 vidas o la destrucción de un reino entero, entre el corazón de una madre y el deber de una reina. Y Isabela, después de todo, había sido reina mucho antes de ser madre. Los preparativos comenzaron inmediatamente. El Martínez, aunque reacio, fue instruido sobre los detalles específicos. La sustancia elegida fue el arsénico, administrado en dosis cuidadosamente calculadas para simular una fiebre repentina que podría afectar a múltiples miembros de la familia. Para el mundo exterior, parecería una epidemia trágica pero natural, un golpe del destino que nadie podría haber previsto o prevenido. El alquimista de la corte, Maestro Eduardo, fue encargado de preparar las dosis exactas. Un hombre delgado y pálido que había servido a la corona durante 20 años, conocía los secretos de docenas de venenos y sus antídotos. Trabajó durante 2 días en su laboratorio secreto, mezclando polvos y líquidos con la precisión de un maestro artesano, creando una mezcla que sería indetectable en la comida y que produciría síntomas consistentes con una enfermedad. Isabela pasó esos días observando a sus hijas con una intensidad dolorosa, memorizando cada gesto, cada sonrisa, cada palabra. Catalina la mayor había heredado la inteligencia política de su madre, y ya mostraba signos de comprender las complejidades de la corte. María tenía el espíritu artístico de su linaje, pasaba horas componiendo música y pintando retratos. Ana la pequeña, era pura alegría de vivir, llenaba el palacio con su risa y su curiosidad infinita sobre el mundo. Durante las comidas familiares de esos días finales, Isabela luchaba por mantener una conversación normal mientras su mente repasaba los detalles del plan una y otra. Cada bocado que sus hijas tomaban se sentía como una daga en su corazón, porque sabía que muy pronto, comidas similares llevarían su final. La noche anterior al día elegido, Isabela no pudo. Caminó por los pasillos del palacio como un espectro, visitando las habitaciones de sus hijas, observándolas dormir con la inocencia que pronto perdería para siempre. Se detuvo más tiempo en la habitación de Ana, la más pequeña, cuyo rostro angelical reflejaba una paz que contrastaba cruelmente con las intenciones de su madre. El desayuno del 30 de octubre de Las 3 princesas se reunieron en el comedor familiar, un salón íntimo decorado con frescos que representaban escenas pastorales. La luz matutina entraba suavemente por las ventanas creando un ambiente cálido que haría que los eventos de ese día fueran aún más terribles por contraste. Isabela había instruido personalmente a los sirvientes sobre el menú especial de ese día: pan fresco con miel, fruta del huerto real, y chocolate caliente especiado,
una bebida nueva que había llegado desde las colonias y que se había convertido en el favorito de las princesas. Lo que las jóvenes no sabían era que el chocolate había sido preparado con un ingrediente adicional, mezclado tan hábilmente que era imposible detectar su presencia. Durante el desayuno, Isabela mantuvo una conversación aparentemente normal con sus hijas, discutiendo planes para el día y los preparativos para el festival de mañana. Internamente cada palabra se sentía como vidrio en su garganta, pero externamente mantuvo la fachada de la madre cariñosa y atenta que siempre había sido. Catalina mencionó que había estado leyendo sobre las tácticas militares de Alejandro Magno, un tema que siempre había compartido con su madre. María habló sobre una nueva composición musical que estaba escribiendo para el festival. Ana, entusiasmada, describió los disfraces que había estado diseñando para la celebración nocturna. Isabela escuchó cada palabra con una atención dolorosa, sabiendo que estos serían los últimos momentos normales que compartiría con sus hijos. Cuando terminaron de desayunar, les dio besos de despedida como siempre hacía, pero esta vez sus labios se demoraron un momento más en cada frente, memorizando la sensación. Las primeras horas después del desayuno transcurrieron normalmente. Las princesas siguieron sus rutinas habituales, estudios con sus tutores, práctica de música, tiempo en los jardines del palacio. Isabela se retiró a sus aposentos oficiales, donde fingió trabajar en asuntos de Estado mientras esperaba la manifestación de los síntomas. Los primeros signos aparecieron poco después del mediodía. Ana, la más pequeña, comenzó a quejarse de dolor de estómago durante sus lecciones de latín. Su tutor, creyendo que se trataba de una simple indigestión, le sugirió descansar. Una hora después, María experimentó síntomas similares, seguida por Catalina hacia la tarde. El doctor Martínez fue llamado inmediatamente, representando su papel con una habilidad consumada. Examinó a las tres princesas con la preocupación apropiada, declarando que parecían haber contraído algún tipo de fiebre súbita, posiblemente relacionada con los cambios estacionales. Recomendó reposo completo y supervisión médica constante. Isabela mantuvo la actuación de la madre preocupada con una determinación férrea. Pasó las siguientes horas moviéndose entre las habitaciones de sus hijas, sosteniendo sus manos mientras los síntomas se intensificaban, susurrando palabras de consuelo mientras internamente luchaba contra el horror de lo que había puesto en movimiento. Los efectos del veneno siguieron su curso previsto. Las princesas experimentaron fiebre alta, náuseas severas, y un debilitamiento gradual que el doctor Martínez describió como consistente con una enfermedad infecciosa agresiva. Para los sirvientes y cortesanos, parecía una tragedia médica natural, terrible pero no sospechosa. Durante la segunda noche, cuando los síntomas alcanzaron su punto más severo, Isabela se quedó despierta junto a las camas de sus hijas. En momentos de lucidez, las princesas le expresaron su amor y gratitud por cuidarlas, palabras que se clavaron en el alma de la reina como dagas envenenadas. Catalina, incluso en su estado debilitado, mostró la fuerza de carácter que había heredado de su madre. «No te preocupes, madre», le dijo con voz débil. «Estaremos bien, somos fuertes como tú». María, entre delirios causados por la fiebre, cantaba fragmentos de las canciones que había estado componiendo, su voz angelical flotando en el aire como un lamento que presagiaba lo inevitable. Ana, la pequeña, en sus momentos de mayor confusión, pedía que le leyeran sus cuentos favoritos, historias de princesas valientes que siempre encontraban final felices. Isabela le leyó durante horas, su voz quebrándose en cada página mientras narraba aventuras que sus hijas nunca vivirían. El final llegó en la madrugada del tercer día. Ana fue la primera en sucumbir, su pequeño cuerpo cediendo durante las horas previas al amanecer. Isabela estaba sosteniendo su mano cuando sintió que se aflojaba, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. María siguió 2 horas después. Durante el amanecer, sus últimas palabras fueron una melodía tarareada,
una composición que había estado trabajando y que nunca sería completada. Su muerte fue tranquila, como si simplemente se hubiera quedado dormida. Catalina, la mayor y más fuerte, luchó hasta el mediodía. En sus momentos finales, pareció comprender algo que las otras no habían percibido. Su mirada se fijó en los ojos de su madre, con una intensidad que hizo que Isabela se preguntara si, de alguna manera, había adivinado la verdad. Pero si Catalina sospechó algo, se lo llevó consigo al grave. El palacio se sumió en un luto que era tanto genuino como teatral. Los sirvientes, cortesanos y nobles lloraron sinceramente la muerte de las 3 princesas, jóvenes queridas por todos los que las conocían. Isabela organizó funerales magníficos, 3 ceremonias consecutivas que representaron el reino en duelo por la pérdida de sus futuras reinas. Durante los funerales, Isabela interpretó el papel de la madre devastada con una autenticidad terrible, porque aunque había orquestado las muertes, el dolor por la pérdida de sus hijas era completamente real. Cada lágrima que derramó era genuina. Cada sollozo que escapó de sus labios surgía de un corazón verdaderamente roto. Los nobles rebeldes, al recibir la noticia de las muertes, se encontraron con que sus cuidadosos planes se habían desmoronado completamente. Sin las princesas como piezas centrales de sus conspiraciones, sus alianzas con potencias extranjeras perdieron sentido, y sus propias posiciones se volvieron insostenibles. Algunos huyeron del reino, otros buscaron reconciliación con la corona, y unos pocos continuaron con rebeliones menores que fueron fácilmente sofocadas. La estrategia de Isabela había funcionado perfectamente. Al eliminar a sus propias hijas, había eliminado también las herramientas que sus enemigos planeaban usar en su contra. El reino se estabilizó, las amenazas externas disminuyeron, y su posición como reina se fortaleció considerablemente. Pero el precio de esta victoria fue devastador en formas que Isabela no había anticipado completamente. Los meses que siguieron a las muertes fueron un tormento psicológico constante. Cada habitación del palacio le recordaba a sus hijas. Cada comida era un recordatorio de aquel desayuno final. Cada noche traía pesadillas en las que las voces de Catalina, María y Ana la acusaban de traición. Isabela desarrolló rituales compulsivos en un intento de lidiar con su culpa. Visitaba las tumbas de sus hijas cada amanecer, llevándoles flores frescas y susurrando disculpas que ninguna de ellas podría escuchar. Estableció fundaciones caritativas en sus nombres, construyó capillas dedicadas a su memoria, y comisionó pinturas y esculturas que las inmortalizarían en su inocencia perdida. Eldo Martínez, único cómplice superviviente de la conspiración después de que el maestro Eduardo fuera discretamente eliminado para proteger el secreto, se convirtió en un recordatorio viviente de los crímenes de la... Su presencia en el palacio era tanto necesaria como tortuosa, y Isabela notó cómo la culpa había transformado también al médico, envejeciéndolo prematuramente y llenando sus ojos de una tristeza que nunca desaparecía. Los años posteriores trajeron una paradoja cruel para Isabel. Como reina, había alcanzado niveles de poder y estabilidad que no había tenido antes. Sus decisiones eran respetadas sin cuestionamiento, sus alianzas internacionales se fortalecieron, y el reino prosperó bajo su liderazgo incontestable. Pero como mujer, como madre, se había convertido en una sombra de sí misma, perseguida por fantasmas que solo ella podía ver. Isabela nunca volvió a tener hijos, aunque era joven en edad para ella. Algunos cortesanos especularon que su dolor había afectado su capacidad reproductiva, pero la verdad era más simple y más terrible. No podía soportar la idea de traer más vida al mundo, cuando había destruido deliberadamente la que había creado. La reina desarrolló también una obsesión enfermiza con la documentación histórica, pasando horas cada día escribiendo crónicas detalladas de los logros de sus hijas,
creando una narrativa alternativa en la que habían vivido para convertirse en reinas poderosas y respetadas. Estos documentos, encontrados siglos después en archivos secretos del palacio, revelaron la profundidad de su tormento psicológico. 10 años después de las muertes, Isabela recibió una carta que cambiaría su perspectiva sobre los eventos. Un noble español que había vivido en el exilio desde la conspiración fallida había decidido confesar en su lecho de muerte, enviando una misiva detallada que describía exactamente cómo los planes originales para secuestrar a las princesas habían sido descubiertos y abandonados meses antes de la fecha planeada. La carta revelaba que los espías de Isabela habían malinterpretado correspondencia obsoleta, que las amenazas contra sus hijas habían sido reales, pero habían sido neutralizadas por otros medios mucho antes de que ella tomara su decisión terrible. Las princesas nunca habían estado en peligro real durante los días previos a sus muertes. Isabela había asesinado a sus propias hijas para prevenir un peligro que ya no existía. Esta revelación desató una crisis psicológica que llevó a Isabela al borde de la locura. Durante semanas, se encerró en sus aposentos privados, negándose a recibir visitantes o atender asuntos de estado. Los sirvientes reportaron que la escuchaban hablando sola durante horas, manteniendo conversaciones con voces que nadie más podía escuchar. Cuando finalmente emergió de su reclusión, Isabela había cambiado fundamentalmente. Había envejecido años en semanas, su cabello había desarrollado mechas grises prematuras, y sus ojos habían adquirido una expresión de horror permanente que nunca la abandonaría, pero también había desarrollado una determinación férrea de dedicar el resto de su vida a proyectos que honraran la memoria de sus hijas de manera constructiva. Isabela transformó el reino en un modelo de justicia social y protección infantil. Estableció leyes que protegían a los niños de matrimonios forzados. Creó instituciones educativas para jóvenes de ambos sexos. Implementó políticas que fortalecían los derechos de las mujeres en la sucesión hereditaria. Era como si tratara de crear el mundo en el que sus hijas podrían haber florecido, aunque llegara demasiado tarde para ellas. Los historiadores posteriores debatirían durante siglos si Isabela había sido una madre monstruosa o una reina pragmática enfrentada a decisiones imposibles. Los documentos oficiales de la época presentaban las muertes como una tragedia médica natural, y esta versión fue aceptada por la mayoría de las fuentes contemporáneas. Solo los archivos personales de Isabela, descubiertos mucho después de su muerte, revelaron la verdad horrible. La confesión escrita de Isabela, encontrada en una caja de seguridad secreta después de su muerte en 150 y 104, proporcionó detalles completos sobre la conspiración, incluyendo las motivaciones, los métodos y las consecuencias. El documento, escrito en un código que tardó décadas en ser descifrado, comenzaba con las palabras: «Que Dios me perdone porque yo nunca podré perdonarme». La confesión describía no solo los eventos sino también los 26 años de tortura mental que habían seguido. Isabela documentó pesadillas recurrentes en las que sus hijas la visitaban, no para acusarla, sino para preguntarle por qué no había encontrado otra manera. Escribió sobre el desarrollo de fobias específicas. No podía beber chocolate sin vomitar. No podía escuchar música sin recordar las composiciones inacabadas de María. No podía ver niñas jugando sin pensar en... El documento también revelaba que Isabela había considerado el suicidio en múltiples ocasiones, pero había decidido que vivir con su culpa era una penitencia más apropiada que escapar de ella a través de la muerte. Había consultado con confesores durante años, buscando absolución, pero ningún sacerdote había podido ofrecerle el perdón que necesitaba porque ella misma no podía perdonarse. Los últimos años de Isabela estuvieron marcados por proyectos monumentales destinados a la memoria de sus hijas. La Catedral de las Tres Coronas, construida en el lugar donde habían sido enterradas las princesas,
se convirtió en uno de los edificios más magníficos del reino. Las vidrieras representaban escenas de la vida de las princesas, pero idealizadas, mostrándolas creciendo, casándose y gobernando como las reinas que nunca llegaron a ser. Isabela también estableció la Orden de las Tres Rosas, una organización de mujeres nobles dedicada a la educación y protección de niñas huérfanas. Las miembros de la orden usaban medallones con los retratos de las tres princesas, y juraban dedicar sus vidas a crear oportunidades para jóvenes, que como las hijas de Isabela podrían haber tenido destinos extraordinarios si hubieran vivido lo suficiente para alcanzar. La muerte de Isabela en 1554 fue tan solitaria como habían sido sus últimos años, aunque estaba rodeada de nobles y sirvientes. Sus últimas palabras fueron dirigidas a personas que nadie más podía ver. Perdónenme, mis pequeñas, perdonen. El funeral de Isabela fue una ocasión de estado magnífica, pero también marcada por una melancolía que se extendía más allá del luto normal. El reino había perdido no solo a una reina, sino a una mujer, que había sacrificado su alma para preservar la estabilidad que todos habían disfrutado durante décadas. Los efectos a largo plazo de las acciones de Isabela se extendieron mucho más allá de su propio reino y su propia vida. Las reformas sociales que había implementado en memoria de sus hijas se convirtieron en modelos para otros monarcas europeos. Sus políticas de protección infantil influenciaron la legislación en Francia, Portugal y los territorios alemanes. La Orden de las Tres Rosas se expandió internacionalmente, estableciendo capítulos en múltiples países y educando a miles de niñas durante los siglos. Pero quizás el legado más importante de Isabela fue la pregunta moral que su historia planteaba para las generaciones futuras. ¿Cuándo, si es que alguna vez, está justificado sacrificar vidas inocentes para un bien mayor? ¿Puede una acción ser simultáneamente correcta desde una perspectiva política y monstruosa desde una perspectiva moral? Los filósofos y teólogos debatieron estas cuestiones durante siglos, usando el caso de Isabela como ejemplo de los dilemas éticos más complejos que pueden enfrentarlos. Algunos argumentaron que había cumplido con su deber como reina al priorizar la estabilidad del reino sobre sus sentimientos maternales. Otros la condenaron como una madre desnaturalizada que había violado los lazos más sagrados de la humanidad. Los psicólogos modernos que han estudiado el caso señalan que Isabela probablemente sufrió de lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo, agravado por un sentimiento de culpa que nunca pudo resolver. Sus rituales compulsivos, sus pesadillas recurrentes y su incapacidad para formar nuevas relaciones íntimas eran síntomas clásicos de trauma psicológico no tratado. La historia de Isabela también arrojó luz sobre las presiones imposibles que enfrentaban las mujeres gobernantes en una era donde la maternidad y la realeza a menudo entraban en conflicto directo. A diferencia de los reyes masculinos, que raramente tenían que elegir entre su amor paternal y sus deberes políticos, las reinas madres enfrentaban dilemas únicos que podían no tener resoluciones satisfactorias. Los archivos personales de Isabela revelaron también detalles sobre cómo había intentado encontrar alternativas a la muerte de sus hijas. Había considerado enviarlas secretamente al exilio, pero los riesgos de descubrimiento eran demasiado altos. Había explorado la posibilidad de simular sus muertes y mantenerlas escondidas, pero la logística era demasiado compleja. Había incluso contemplado abdicar y huir con sus hijas, pero eso habría dejado el reino en caos, y probablemente habría resultado en guerra civil. Cada alternativa que había explorado tenía defectos fatales que habrían puesto en riesgo no solo a sus hijas, sino potencialmente a miles de súbditos inocentes. Desde su perspectiva, elegir el sacrificio de 3 vidas para salvar potencialmente miles más era una decisión matemáticamente lógica, aunque moralmente agonizante. La correspondencia secreta entre Isabela y sus espías también reveló detalles sobre la información errónea que había recibido sobre las amenazas contra sus hijas. Los informes habían sido exagerados y mal interpretados por agentes que en su celo por servir a la corona
habían presentado peores escenarios como hechos confirmados. La cadena de comunicación defectuosa había transformado posibilidades remotas en certezas aparentes, llevando a Isabella a tomar decisiones basadas en una realidad distorsionada. Este aspecto de la historia sirvió como advertencia para futuras generaciones sobre los peligros de la información imperfecta en la toma de decisiones críticas. Los sistemas de inteligencia fueron reformados en múltiples reinos europeos después de que los detalles del caso de Isabella se conocieron, implementando verificaciones múltiples y fuentes diversificadas para prevenir tragedias. Los efectos psicológicos de las acciones de Isabella se extendieron también a quienes la rodeaban. El Dr. Martínez nunca se recuperó completamente de su participación en los asesinatos, desarrollando alcoholismo y depresión, que eventualmente contribuyeron a su muerte prematura. Antes de morir, escribió una confesión propia que corroboraba los detalles proporcionados por Isabella, pero también describía la tortura mental que había experimentado como cómplice involuntario. Los sirvientes que habían estado más cerca de las princesas también mostraron signos de trauma duradero. Varias doncellas que habían cuidado a las niñas reportaron pesadillas persistentes y una incapacidad para trabajar con niños en el futuro. Algunos abandonaron el servicio del palacio completamente, buscando vidas más simples, donde no fueran constantemente recordados de los eventos. La transformación arquitectónica del palacio después de las muertes también reflejó el estado mental alterado de Isabel. Las habitaciones que habían ocupado sus hijas fueron selladas permanentemente, convertidas en santuarios privados que solo Isabella podía visitar. Los pasillos fueron redecorados con motivos más sombríos, reflejando el luto perpetuo en el que había entrado la reina. Los jardines del palacio, donde las princesas habían pasado muchas horas felices, fueron transformados en Memorial Gardens, con flores específicamente elegidas para representar las personalidades de cada niña. Rosas rojas para Catalina, simbolizando su fuerza y pasión, lirios blancos para María representando su pureza artística, y margaritas para Ana, evocando su inocencia y alegría infantil. Estos jardines se convirtieron en lugares de peregrinación para madres que habían perdido hijos, creando una tradición que persistió durante siglos. Las mujeres venían de toda Europa para orar en los jardines de Isabella, buscando consuelo para su propio dolor y esperando encontrar algún significado en la tragedia compartida de la pérdida materna. La influencia de la historia de Isabella se extendió también a la literatura y el arte de la época. Poetas escribieron elegías sobre las princesas muertas, aunque sin conocer las verdaderas circunstancias de sus fallecimientos. Pintores crearon retratos idealizados de las tres hermanas, imaginándolas como ángeles que habían sido llamados prematuramente al cielo. Estas obras de arte, irónicamente, contribuyeron a la mitología que rodeaba a las princesas, presentándolas como mártires inocentes de la fragilidad de la vida humana en lugar de víctimas de cálculo político. La verdad permanecía oculta, permitiendo que su memoria fuera preservada en términos románticos y trágicos en lugar de horroríficos y criminales. La tradición oral que se desarrolló alrededor de las princesas también evolucionó en direcciones inesperadas. Los cuentos populares las transformaron en figuras folclóricas, con historias que describían apariciones de tres jóvenes fantasmales que protegían a otros niños del peligro. Estos cuentos, aunque ficticios, proporcionaron consuelo a padres que temían por la seguridad de sus propios hijos. Los estudios modernos de la historia de Isabella han utilizado técnicas forenses avanzadas para analizar los restos de las princesas, confirmando la presencia de arsénico en niveles consistentes con envenenamiento intencional. Estos hallazgos científicos han validado las confesiones escritas y han proporcionado evidencia física de los crímenes que habían sido ocultados durante siglos. El análisis toxicológico también reveló la sofisticación del método usado por Isabella.
El arsénico había sido administrado en dosis calculadas para producir síntomas que se desarrollarían durante varios días, simulando el curso natural de una enfermedad febril. La precisión de la dosificación sugería conocimiento médico avanzado y planificación meticulosa, confirmando que los asesinatos no habían sido actos impulsivos, sino decisiones cuidadosamente calculadas. El análisis forense también descubrió detalles sobre las últimas horas de las princesas que no habían sido documentados en las fuentes históricas. Los patrones de deterioro en sus restos sugirieron que habían experimentado periodos de sufrimiento significativo, información que habría intensificado aún más la culpa de Isabela si la hubiera conocido durante su. Los historiadores contemporáneos han debatido extensivamente si Isabela podría haber tomado decisiones diferentes con la información disponible en su tiempo. Algunos argumentan que, dadas las limitaciones de comunicación y verificación de inteligencia del siglo XV, sus acciones fueron comprensibles aunque inexcusables. Otros mantienen que una madre verdaderamente protectora habría encontrado alternativas que no involucraran el asesinato de sus propios hijos. La comparación con otros casos históricos de infanticidio político ha mostrado que el caso de Isabela era único en varios aspectos importantes. A diferencia de otros gobernantes que habían matado a sus hijos por razones dinásticas, Isabela no actuó por ambición personal o por eliminar rivales directos al trono. Sus motivaciones eran preventivas y defensivas, basadas en amenazas percibidas en lugar de ganancias inmediatas. Esta distinción ha llevado a algunos académicos a clasificar las acciones de Isabela como una forma de infanticidio protectivo, un fenómeno psicológico en el cual los padres matan a sus hijos creyendo genuinamente que es la única manera de salvarlos de un destino peor. Sin embargo, esta clasificación sigue siendo controvertida, ya que implica una comprensión y quizás una justificación de los actos de Isabel. Los efectos a largo plazo de las reformas implementadas por Isabela en memoria de sus hijas fueron documentados extensivamente por cronistas posteriores. Las leyes de protección infantil que estableció redujeron significativamente el número de matrimonios forzados entre menores en su reino y en los territorios vecinos que adoptaron legislación similar. Sus programas educativos para niñas crearon oportunidades previamente inexistentes para el desarrollo intelectual femenino. La Orden de las Tres Rosas, en particular, se convirtió en una institución influyente que persistió hasta bien entrada la era moderna. Sus capítulos educaron a miles de niñas que de otro modo habrían permanecido analfabetas, y muchas de sus graduadas se convirtieron en figuras importantes en sus propias comunidades. La orden también sirvió como red de apoyo para mujeres que enfrentaban situaciones familiares difíciles, proporcionando recursos y refugio cuando era necesario. Los registros financieros del reino muestran que Isabela invirtió una proporción inusualmente alta de los recursos de la corona en estos proyectos memoriales y reformas sociales. Durante los últimos 20 años de su reinado, aproximadamente el 30% del presupuesto real fue destinado a iniciativas relacionadas con el bienestar infantil y la educación femenina, una asignación que no tenía precedentes en la Europa de la época. Esta inversión masiva en reformas sociales tuvo efectos económicos tanto positivos como negativos para el reino. Por un lado, la educación expandida creó una clase más amplia de ciudadanos alfabetizados y hábiles, lo que fortaleció la economía a largo plazo. Por otro lado, los costos inmediatos de estos programas requirieron aumentos en los impuestos y reducciones en el gasto militar, lo que temporalmente debilitó la posición defensiva del reino. Los nobles del reino inicialmente resistieron muchas de estas reformas, especialmente aquellas que limitaban su autoridad tradicional sobre los matrimonios de sus hijas. Sin embargo, la autoridad moral que Isabel había ganado a través de su aparente sacrificio maternal, ironías Assad,
hizo que fuera políticamente difícil oponerse abiertamente a medidas presentadas como honores a las princesas muertas. La correspondencia diplomática de la época revela que otros monarcas europeos observaron las reformas de Isabela con una mezcla de admiración y preocupación. Algunos vieron sus políticas como progresistas e inspiradoras, mientras que otros las consideraron peligrosamente radicales y potencialmente desestabilizadoras para el orden social tradicional. El Papa de la época, aunque nunca conoció los detalles verdaderos de las muertes de las princesas, expresó apoyo público por las reformas de Isabela, particularmente aquellas relacionadas con la protección de menores contra matrimonios forzados. Este respaldo papal dio legitimidad internacional a las políticas de Isabela y facilitó su adopción en otros reinos católicos. Los efectos psicológicos duraderos de las acciones de Isabela se manifestaron de maneras cada vez más evidentes durante sus últimos años. Los cortesanos reportaron que desarrolló aversiones específicas a ciertos sonidos, olores y situaciones que le recordaban a sus hijas. El sonido de niñas riendo la hacía abandonar habitaciones precipitadamente. El aroma de chocolate la causaba náuseas inmediatas. La vista de familias completas durante ceremonias oficiales la reducía a periodos de melancolía que duraban días. Isabela también desarrolló rituales compulsivos relacionados con las fechas de las muertes de sus hijas. Cada 30 de octubre, el aniversario de sus muertes, se encerraba en sus aposentos privados y se negaba a recibir visitantes o a atender asuntos de estado. Los sirvientes reportaron que durante estos días la escuchaban hablando en voces infantiles, aparentemente manteniendo conversaciones con sus hijas muertas. Estos comportamientos, aunque preocupantes para quienes la rodeaban, nunca fueron lo suficientemente severos como para comprometer su capacidad de gobernar. Isabela mantuvo su competencia política y su autoridad real hasta el final de su vida, demostrando una compartimentalización psicológica notable, que le permitía funcionar como reina efectiva mientras luchaba con un trauma personal devastador. Los médicos que la atendieron durante sus últimos años, aunque no comprendían completamente la naturaleza de su condición, documentaron síntomas que los profesionales modernos reconocerían como indicativos de trastorno de estrés postraumático complejo, depresión crónica y posiblemente elementos de trastorno disociativo. La evolución de la reputación histórica de Isabela ha pasado por múltiples fases durante los siglos posteriores a su muerte. Durante los siglos XVI y XVII, fue recordada principalmente como una reina reformista y una madre trágica que había perdido a sus hijas por enfermedad. Los historiadores de la Ilustración del siglo XVIII comenzaron a cuestionar algunos aspectos de la narrativa oficial, notando inconsistencias en los registros médicos y patrones sospechosos en los eventos que rodearon las muertes. No fue hasta el siglo XIX, cuando los archivos personales de Isabela fueron finalmente abiertos y examinados por académicos independientes, que la verdad completa sobre los asesinatos salió a la luz. La revelación causó una reevaluación masiva de su legado, transformando su imagen pública de mártir maternal a figura profundamente compleja y moralmente ambigua. Los debates académicos del siglo XX se centraron en contextualizar las acciones de Isabela dentro de las realidades políticas y sociales de su época. Los historiadores feministas argumentaron que había sido víctima de un sistema que la forzaba a elegir entre roles incompatibles como madre y monarca. Los historiadores tradicionalistas mantuvieron que había violado obligaciones morales fundamentales que trascendían cualquier justificación política. Los análisis psicológicos modernos han explorado las dinámicas familiares que podrían haber contribuido a las decisiones de Isabel. Algunos especialistas han sugerido que su propia experiencia como hija en una familia real disfuncional, su padre había sido asesinado en una conspiración palaciega cuando ella tenía 12 años,
podría haber moldeado su perspectiva sobre los riesgos que enfrentaban los niños reales. Esta teoría sugiere que Isabella podría haber proyectado sus propios traumas infantiles onto sus hijas, percibiendo amenazas amplificadas porque había experimentado directamente los peligros reales de ser un niño en una familia real. Su decisión de matar a sus hijas podría haber sido, paradójicamente, un intento mal dirigido de protegerlas del tipo de violencia que ella misma había presenciado en su infancia. Los estudios genealógicos han trazado los descendientes de las líneas colaterales de Isabella para examinar si patrones de comportamiento similar aparecieron en generaciones posteriores. Aunque no se han documentado casos de infanticidio, varios descendientes mostraron patrones de toma de decisiones extremadamente protectivos con respecto a sus propios hijos, sugiriendo que los traumas familiares pueden haber tenido efectos intergeneracionales. La influencia de la historia de Isabella en la literatura posterior ha sido extensa y variada. Los dramaturgos del Renacimiento tardío la usaron como base para tragedias que exploraban los conflictos entre deber personal y responsabilidad pública. Los novelistas románticos del siglo XIX la representaron como figura gótica atormentada por culpa supernatural. Los writers modernos la han reinterpretado como estudio de caso en trauma psicológico y las presiones imposibles enfrentadas por las mujeres en posiciones de poder. Cada generación ha encontrado diferentes aspectos de su historia para enfatizar, reflejando los valores y preocupaciones cambiantes de sus respectivas épocas. Durante periodos de estabilidad política, los autores tendían a condenar sus acciones como inexcusables. Durante tiempos de crisis nacional o internacional, Soma ha mostrado más simpatía por las presiones que enfrentó. Los artistas visuales también han sido fascinados por la historia de Isabella durante siglos. Las pinturas medievales tardías la representaban típicamente como Madonna doliente rodeada por 3 ángeles, simbolizando a sus hijas muertas. Los artistas barrocos crearon obras más dramáticas que enfatizaban el conflicto interno y la agonía moral. Los painters modernos han experimentado con representaciones más abstractas que capturan los aspectos psicológicos de su trauma. Una serie particularmente notable de pinturas del siglo XVIII representa las 4 estaciones de Isabella, mostrando su transformación desde una madre joven y alegre hasta una reina envejecida y atormentada. Estas obras capturan no solo el cambio físico, sino también la evolución emocional que siguió a los eventos de... La música también ha sido influenciada por la historia de Isabel. Varios compositores han creado requiems dedicados a las 3 princesas, obras que intentan capturar el dolor maternal de Isabella y la inocencia perdida de sus hijas. Una cantata del siglo XVII incluye como motivo recurrente una melodía que supuestamente había sido compuesta por María antes de su muerte, aunque los musicólogos modernos dudan de la autenticidad histórica de esta afirmación. Los efectos de la historia de Isabella en el desarrollo del derecho internacional, relacionado con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, han sido noted por legals. Although her actions occurred centuries before the development of modern international law, some aspects of her case have been cited in discussions about the limits of sovereign immunity and the universal nature of certain moral prohibitions. Legal philosophers han debatido si las acciones de Isabella constituirían crímenes bajo modern international law, y si la immunity tradicionalmente acordada a heads of state sería aplicable en casos involving the murder of one's own child. These debates han contribuido al desarrollo de precedents que limitan sovereign immunity en casos de gross human rights violations. La preserved documentation of Isabella's case también ha sido valorada por forensic psychologists estudiando parental violence in positions of power. Her detailed personal records proporcionan insights únicos into the mental processes of someone who committed infanticide while maintaining functional capacity in other areas of life.
Los aspectos médicos de las deaths también han contribuido a la historia de forensics medicine. Los métodos usados to administer the poison y los efforts made to simulate the illness han sido studied como early examples de sophisticated criminal method. Los techniques of forensic analysis applied to the remains centuries later han demostrado la evolución de Sanitizer Invested. El caso de Isabella también ha sido usado en modern discussions sobre maternal mental health y postpartum depression. Although her actions occur years after childbirth, algunos specialists han suggested que undiagnosed y untreated postpartum psychological disorders might have contributed to certitude less que assessment y decision-making capability. Research into the historical prevalence de infanticide among royal families ha used Mueller's case como comparison point para understanding the unique pressures faced by female rulers who were also modern. Statistical analysis de record cases suggests que mientras infanticide among royals era raro, it was not unprecedented, y las motivations varied significantly between different historical periods y cultural context. Los preservation efforts para los historical sites asociados con Isabella's story han creado oportunidades para continued research y publicar. El palace where los events occurred ha sido convertido into a museum que presents both la official historical narrative y los more recent discoveries about the true nature of the princess's death. The memorial gardens creados por Isabella han sido maintained según sus original designs y continue to serve como places of reflection para visitors interesados en las complex relations between personal loss y public responsibility. Los gardens también house una research library dedicated to studies de maternal trauma y historical infanticide. Educational programs developed around Isabella's story and been designed para address las difficult moral questions raised by her actions, sin glorificarlos o providing simplistic judgment. These programs encourage critical thinking about the intersection of personal ethics y political necessity, usando historical examples para explorar contemporary. Los debates continuing sobre Isabella's legacy reflect broader questions about cómo societies should remember y learn from historical figures, quien committed it per blacks pero también contributed positively to social development. Su story serves as a reminder que human beings are capable de both great evil y great good, sometimes within la misma persona y life. Los psychological studies de Isabella's case han también contribuido to understanding de cómo individuals cope con extreme guilt y trauma over extended period. Her ability para maintain public functioning whilst privately struggling with devastating remorse offers insights into human resilience y adaptability, even in circumstances de profound moral injury. Las implications de Isabella's story para modern parenting y family dynamics han been explored por child psychologists y family therapy. While her actions were extreme y unjustifiable, los underlying conflicts entre protecting children y preparing them para harsh realities resonate con contemporary parents facing their own difficult decisions. Los story también highlights la importance de accurate information in decision making, particularly in high-stakes situations. Isabella's reliance in flawed intelligence reports serves as a historical example de how misinformation can lead to tragic consequences. Una lesson que remains relevant in our current age, de information warfare y deliberate disinformation. Finalmente, la enduring fascination with Isabella's story speaks to fundamental human concerns about love, sacrifice, y moral bound. Her willingness para sacrifice her children, para save her kingdom, forces readers para confront uncomfortable questions about the limits, the parental love, y the nature, the moral responsibility
in positions de power. Las legacy de Queen Isabella de Castilla remains profundamente controversial y moral y complex. She was simultaneously a reformist leader quien advanced women's rights y child protection, y a mother quien murdered her own child. This contradiction defies simple categorization y continues para challenge historians, psychologists y moral philosophers más de 5 centuries after it. The story serves as a permanent reminder que historical figures cannot be easily divided into heroes y villains, y que los most important lessons de history often emerge from examining las most uncomfortable truths about human nature y los choices we make when faced with impossible circumstances.